Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy por aquí por iniciar lo que es en vivo para aquellas personas interesadas para aprender a cultivar hongos. Vamos a hablar de los aspectos básicos al momento de fructificar. Por acá ya veo que se están uniendo por ahí un exalumno. Saludos, Enrique. Por acá vemos que están uniéndose otros. Vamos a dar un breve espacio aquí para que se unan. Bienvenidos, bienvenidas. Me voy presentando. Mi nombre es Carolina Trujillo. Soy la capacitadora de los cursos de hongos comestibles, tanto de champiñón y hongos gourmet. Entonces, pues quise hacer este live, este seminario gratuito para ustedes, para hablar sobre aspectos básicos de fructificación. Porque muchas veces uno al momento de cultivar hongos pues no sabe por qué está pasando el hecho que no te crezcan bien las setas en general, o el hecho del por qué se está tardando al momento, si yo ya lo puse en mi cuarto de fructificación, por qué se está tardando en fructificar. Entonces son varios aspectos que vamos a ir viendo en ese seminario. Igual les comento que esperemos tener un giveaway, por si se quedan en todo el seminario se pueden ganar uno de los cursos de hongos comestibles. Entonces, por acá también los invito a que cualquier duda que surja, hagan la pregunta por acá y yo me voy a dar tiempo a estarles respondiendo. Entonces, voy a comenzar aquí a compartir unas imágenes que va a funcionar como modo de presentación. Entonces, vamos a iniciar con la fructificación. Nosotros, los que cultivamos hongos, al hablar de fructificación, nos referimos a aquellos hongos que desarrollan su parte reproductora visible, ¿okay? Hay hongos, por ejemplo, están los microscópicos, que esos pues nosotros no los podemos ver, hay esporas por ahí en el medio, en el aire, que se están reproduciendo principalmente mediante la vía asexual. Entonces, tal cual es ellos, por ejemplo, los mohos, aquellos hongos que llegan a manifestarse en alimentos, por ejemplo, que ya se están descomponiendo, llegan los mohos, por ejemplo, de color verde, muy conocido, por ahí mohos de color negro, por ahí rosas. Entonces, todos esos tipos de contaminaciones de hongos no desarrollan lo que es un cuerpo fructífero. Estos hongos que yo voy a estar hablando sí desarrollan un cuerpo fructífero. Entonces, eso es lo que vamos a hablar de los aspectos de fructificación. Tal cual, en un ciclo de vida de los hongos en general vemos que se incluyen tanto la germinación de esporas, que son las células reproductivas. Entonces, en un medio adecuado, donde hay sustrato, donde con él tiene nutrientes, pues pueden germinar. Al momento se forman hifas. Hifas, en este caso estamos hablando que son células, imagínense una red de muchas células unidas, son hongos multicelulares que van constituyendo las diferentes partes del hongo. Ahora, hay un desarrollo del micelio, que es el aspecto blanco algodonoso que nosotros vemos al momento que está creciendo en un sustrato, es lo que se ve, el aspecto blanco. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Y conforme va pasando el tiempo se dan los parámetros, ahora sí que las condiciones adecuadas para que empiece a brotar el cuerpo fructífero de nuestro hongo. Entonces, la primera parte visible va a ser como unas pequeñas protuberancias, que ese se le llaman primordios. Ya a partir del primordio se van a desarrollar lo que es la parte constitutiva, el pie, también conocido como tallo, lo que es el sombrero, y ya un hongo maduro se le puede considerar aquel que ya asomó las láminas. O hay otros hongos que en vez de tener láminas, que son estos que están por debajo del sombrero, tienen poros en vez de láminas. Y es por ahí donde avientan las esporas. Entonces, en un ciclo natural, en vida, los hongos lo que ellos buscan es reproducirse, por lo tanto desarrollan este cuerpo fructífero y lo que ellos quieren es aventar las esporas para seguir el ciclo de vida. Ahora, nosotros como cultivadores, pues ¿cómo le hacemos para generar las condiciones adecuadas, además de darle los nutrientes necesarios para que fructifique el hongo? Pues para ello vamos a hablar muy importante de los parámetros. No sin antes, por acá les voy a compartir otra imagen antes de hablar meramente de la fructificación. ¿De dónde venimos? O sea, ¿cuáles son las fases pasadas de donde venimos de nuestra producción para llegar a fructificación? En un cultivo de hongos, si yo les hablo desde la primera fase, que es la obtención de esporas, cepas, producción de micelio, la ventaja, aquí les reitero, la ventaja de un cultivo de hongos
es que tú puedes elegir en la fase en donde iniciar. Vamos a suponer que a lo mejor ustedes compran lo que son los bloques ya de sustrato incubados, es decir, ya pasaron por la fase de la siembra, del tratamiento, del sustrato y ya pasaron la fase de oscuridad, que es la primera fase al momento que el hongo va a estar alimentándose del sustrato hasta invadirlo completamente de ese aspecto blanco algodonoso y después ahora sí lo van a pasar a fructificar. Entonces, hay cultivadores, créeme, en México, sobre todo ahí en el Estado de México, que me tocó visitar productores en donde ellos nada más se dedicaban a producir bloques de sustrato incubados. Entonces hay quienes lo compran mayoreo y nada más tienen un lugar donde fructificar, es decir, dan los parámetros apropiados, fructifican y con ellos venden ya la seta a comercializar, ¿no? Ya sea para al cliente directo o ya diferentes proveedores. Entonces, todas estas fases que vemos anteriormente en la fructificación son pasos para darle fuerza a que el hongo se desarrolla de manera viable. Cuando uno habla de viabilidad, nos referimos con respecto a los rendimientos, con respecto al peso que nos está dando, pero también con respecto a la textura, a la forma. ¿Okay? Eso sería parte de la viabilidad, entendiéndolo más por el rendimiento, pues, ¿no? Entonces, todo esto involucra para generar buenas setas. Y algo muy importante, cuando hablo de setas, no necesariamente se refiere al hongo seta ostra, porque muchas veces en México confundimos como la palabra seta y nada más se la acudimos al ostra. Sin embargo, la seta es la parte visible de los hongos macroscópicos, es decir, los que podemos ver a simple vista. Entonces, por ejemplo, si yo les digo la seta del champiñón, es viable, o la seta del portobelo, la seta del shiitake. Entonces, reitero, la palabra seta se refiere a la parte visible del hongo. Entonces, nada más quería hacer este paréntesis con respecto, si yo hablo de setas, realmente es la parte visible del hongo y de dónde venimos las fases anteriores para llegar a fructificación. Ahora sí voy a entrar a lo que es la fructificación. Por acá, ahorita les mencionaba del aspecto blanco algodonoso. Ese aspecto blanco algodonoso es uno de las señales que vamos a estar viendo que se está desarrollando de manera adecuada en la parte de incubación. La incubación es la etapa donde mencionaba, donde los parámetros que ocupa antes de fructificar es en el sustrato, una vez inoculado, sembrado, va a nutrirse de lo que contenga el sustrato, de diferentes tipos de sustratos para hongo. Ahorita el que estamos viendo es sustrato de paja de trigo para los ostras. Entonces, en un lapso, en unos 3 semanas de incubación para este tipo de hongos, va a ir desarrollándose el micelio. Esa es la incubación, ¿okay? Todavía no llegamos a fructificación. El tiempo de incubación va a variar según el tipo de hongo. Por ejemplo, si nosotros hablamos del shiitake, el shiitake es uno de los hongos que más tardan en incubarse. Por ejemplo, en bolsas de aserrín con suplementos, el principal sustrato de shiitake va a tardar alrededor de unos 2 meses para pasarlo a fructificarse. Entonces, también el tiempo de incubación va a variar según los hongos, pero en promedio se da alrededor de las 3 semanas. Entonces, ya teniendo nuestro lapso de incubación y nuestra bolsa, como se ve acá en la última imagen, completamente de blanco, blanco algodonoso, es nuestra señal que es saludable. Si vemos otros tipos de colores como negro, verde, por ahí rosa, o por ahí bacterias de colores amarillas, pues quiere decir que está contaminado. Entonces, vamos a fructificar aquellas bolsas que están saludables, que con el aspecto blanco algodonoso. Uno de los principales aspectos para fructificar, elegir aquellas bolsas que no tengan contaminación, porque ¿qué pasa? Si tenemos contaminación en incubación y nos las llevamos a fructificación, puede que esa bolsa, ya estando en fructificación, esa misma contaminación se empiece a dispersar por el aire y llegue a contaminar otras bolsas. Entonces, también por ahí elegir bolsas saludables para pasar a fructificación. Otro de los aspectos importantes es que al momento de fructificar hay diferentes medios en los que uno puede
llevar a cabo el proceso. ¿A qué me refiero con medios? Por ejemplo, están estas bolsas especiales para cultivo de hongos que se le llaman mush bags o bolsas unicornio o bolsas para hongos simplemente. Entonces, estas bolsas que estamos viendo por acá en las primeras imágenes donde tienen las cruces, esas bolsas contienen un filtro. Por lo tanto, en incubación, por ejemplo, como las otras bolsas comunes que aquí vemos que son bolsas simplemente de plástico, que los pueden comprar a kilos, y a esas no tienen filtro, pero se deben de hacer perforaciones alrededor desde el momento que se inocula, ¿okay? Entonces, vuelvo. En dado caso que ustedes hayan hecho su proceso en estas bolsas especiales, las mush bags que tienen filtro, al momento de pasar a fructificación es uno de los tips, y sobre todo si están cultivando ostras, porque también hay otros hongos que ahorita les voy a mostrar que estos hongos es más bien favorecido por cortar la parte de arriba de la bolsa y no hacerlo agujeros. En este caso ahorita voy a iniciar con los agujeros de un lado, principalmente para aquellos que estén cultivando ostras, variedades de ostras. Entonces estas sí te pueden crecer alrededor de la bolsa o del balde. En este caso, las mush bags, que las que tienen filtro, lo que se hace es tapar el filtro. Como vemos en la imagen, se tapa el filtro para evitar la entrada de aire y nosotros estar ahora sí que acondicionando al hongo con los agujeros en forma de X para que brote por ahí. Es decir, le vamos a tapar el filtro, lo podemos pegar con una cinta y después vamos a hacer las cruces. Esas cruces se deben de realizar alrededor de 10 centímetros de separación, o hay otra opción de hacerlo como una cruz en grande. Si son bolsas pequeñas, esas son bolsas de alrededor de 2,5 kilos de que le caben de sustrato, entonces es más favorable si hacen varias cruces pequeñas, ¿okay? Esto es para el tipo de bolsas de mush bags, bolsas para cultivo de hongos y sobre todo de ostras. Ahorita vamos a hablar de otros hongos. Ahora, bolsas comunes, ¿ok? Esas no tienen filtros, simplemente pueden dejar así las perforaciones tal cual y se las llevan al cuarto de fructificación. Ahora, hay otro tipo de formas de cultivo que se utilizan baldes de plásticos. Esos al momento de incubar se realizan perforaciones y se tapan con una cinta microporosa, las cuales te ayudan a intercambiar el aire, pero también a prevenir contaminantes. Entonces, en fructificación se le van a retirar esas cintas microporosas. Hay otros tipos de hongos, no solamente los ostras, que no solamente son los únicos comestibles, sino que hay otros tipos de hongos comestibles que se le consideran gourmet porque pues por sus propiedades de ser muy ricos, por sus propiedades de incluso resaltar platillos. Por ejemplo, para los chefs les llama mucho la atención incorporar pio pino o también los enokis o los chestnut. Entonces este tipo de hongos todavía hace falta involucrarlos ahí en el mercado. Entonces este tipo de hongos que vemos acá, por ejemplo, el ostra rey, que es una variedad de los ostras, va a tener mejor rendimiento si se le hace el corte por arriba y no las perforaciones a un lado. Eso no significa que no pueda crecer en los laterales de la bolsa, sino que simplemente vas a tener mejor rendimiento, más cantidad de setas cosechadas si se abre por arriba. Vemos por acá otra imagen, lo que es el chestnut, el maitake, el pio pino, el enoki, todas esas variedades de hongos. En vez de realizarle agujeros alrededor de la bolsa, lo que se hace es abrir, ¿okay? Abrir completamente la parte superior de la bolsa y ponerlos en las condiciones de fructificación. Igual si el cultivo es, por ejemplo, en frascos de vidrio, como se ve en esta imagen, de 1 litro, que este es de pio pino. Entonces, en este caso también se retira, previamente en incubación se le pone como una bolsa de plástico o un papel filtro y al momento de fructificación se le retira. El único tipo de hongo comestible que estamos viendo aquí, que se le va a retirar toda la bolsa completamente, es del shiitake. El shiitake, en este caso, de hecho, de los 2 meses que les platicaba que dura en incubación, en esos 2 meses va a generar diferentes colores. Por ejemplo, va a cambiar de color blanco a color café, marrón, incluso por ahí un castaño rojizo, y poco a poco va a ir endureciendo lo que es la superficie. En esa superficie van a salir como unos tipos
bultos como similares si fueran palomitas de maíz, y por ahí generalmente va a crecer el shiitake, se va a desarrollar el cuerpo fructífero. Entonces, para permitir que todos estos bultos similares a las palomitas te genere el shiitake, es recomendable retirarle la bolsa, no sin antes al shiitake le gusta un shock térmico, como una estimulación térmica y una estimulación física. ¿A qué me refiero? El shiitake, antes de retirarle la bolsa, ya pasó sus 2 meses de incubación, ya cambió tan siquiera el color blanco a café. Ahora sí vamos a quitarle, antes de quitarle la bolsa, vamos a darle los golpes como si fueran unas pequeñas palmaditas, tal cual, a un lado de lo que está creciendo el shiitake. Y después, con todo y bolsa, lo vamos a transferir a un refrigerador por 24 horas. Después de ese shock físico y ese shock térmico, le quitamos la bolsa y lo vamos a colocar en nuestras condiciones de fructificación. Muy importante, sobre todo al momento de fructificar, considerar este tipo de parámetros. Estos parámetros son los que nos van a dar parte a el tiempo de fructificación, a rendimiento y también a evitar contaminaciones, ¿okay? Sobre todo estos parámetros es lo que nos hace ahora sí que ser buenos productores de hongos. ¿Qué tipo de parámetros? Temperatura, humedad, dióxido de carbono e iluminación. Ahorita vamos a ver valores de diferentes tipos de hongos, pero vamos a ver que depende. Sin embargo, por ahí hay un promedio en donde pueden estar interactuando en un mismo cuarto de fructificación, siempre y cuando se mantengan o se asemejen los parámetros entre ellos. Es muy importante considerar los parámetros desde un inicio para estar viendo, por ejemplo, en un cultivo casero, qué es lo que voy a ocupar para o subir la temperatura o bajar la temperatura, para mantener mis porcentajes de humedad, para ventilar. Los hongos son seres vivos, por lo tanto, ellos están produciendo dióxido de carbono. ¿Qué pasa si no ventilamos ese dióxido de carbono? Ahorita les voy a enseñar fotos. Van a crecer los pies, por ejemplo, de los gruesos, crecen muy gruesos. Por ahí también van a surgir contaminaciones. Entonces, es muy importante también el hecho de ventilar. Y también por ahí vamos a ver unos datos de iluminación. Entonces, esos parámetros son muy importantes. ¿Qué pasa, por ejemplo? He tenido alumnos que me dicen, oye, es que ya lo pasé a mi cuarto de fructificación y no están creciendo. Y ahí es donde pregunto, a ver, ¿cómo tienes tus parámetros? No, pues es que me está oscilando la humedad de 30% a 80%. Ah, ok, ahí tienes una gran variabilidad. ¿Qué tal la temperatura? No, pues que tengo, vamos a poner, a 33 grados centígrados. Ahí tienes muy alta la temperatura, el hongo no va a crecer. Ahí tienes oscilaciones de porcentaje de humedad, no va a crecer. No estás ventilando, no va a crecer. Entonces, es muy importante considerar los parámetros al momento de fructificar, ¿okay? Si tienes todo manejable, constante, que no te esté oscilando, aunque sea mínima la oscilación de día o noche, pues vas a poder fructificar de manera rápida y de manera, ahora sí que vas a producir más cantidad. Y eso también depende, entonces, de qué manera estés acomodando por acá los parámetros y en qué hongo te vas a enfocar. Ahorita digo, ¿en qué hongo te vas a enfocar? Bueno, porque a lo mejor tú como productor decides, ¿sabes qué? Pues me voy a ir por hongos según la temporada. A lo mejor voy a ubicar hongos, voy a cultivar hongos, por ejemplo, en verano, cuando las temperaturas están arriba de los 30 grados, el ostra rosa, Pleurotus de Yamor, es un hongo que te puede crecer en climas cálidos. Entonces, en verano voy a optar, por ejemplo, con ese tipo de hongos. En invierno, que ya es donde empiezan a descender las temperaturas, aquí voy a optar por fructificar otros hongos. Y aquí vemos, por ejemplo, una tabla muy informativa de las temperaturas de diferentes tipos de hongos comestibles. Entonces, vemos acá que realmente el promedio se va entre los 13 y 25 grados centígrados, son el mínimo y el máximo.
Ya si hablamos del champiñón, a él sí que le gustan las temperaturas entre más bajo mejor, es decir, entre los 14 grados y que no suba 15, 16 grados centígrados, ahí va a estar bien el champiñón. Pero cuando hablamos de ese otro tipo de hongos, esos sí pueden subir más la temperatura, incluso los ostras, que es uno de los hongos más fáciles de cultivar, en el sentido que son muy buenos competidores, te pueden crecer en varios tipos de sustrato y sobre todo que tienes altos rangos de temperatura en donde tú puedes estar fructificando tus ostras. Entonces, los ostras pueden variar entre los 15 y 25 grados centígrados, a excepción de la ostra rosa que te puede fructificar incluso hasta los 30 grados centígrados. Vemos el shiitake entre los 16 y 21 y así consecutivamente vemos que en promedio pueden estar alrededor de los 15 grados centígrados, 22 grados centígrados. Voy a dar esos márgenes. Ahora, la temperatura. Muy importante saber qué temperatura tienes en tu localidad, ¿ok? Primordial, aunque sea un cultivo muy casero, tener un termómetro o un termohigrómetro. Ahorita les voy a enseñar la imagen de un termohigrómetro. Un termohigrómetro te incluye lo que es la medición de la temperatura y el porcentaje de humedad. Esos son muy sencillos de conseguir, los pueden conseguir ahí en plataformas digitales, entonces a precios accesibles, y con ese aparato termohigrómetro vas a estar conociendo tu temperatura y porcentaje de humedad relativa, la ambiental, para condicionarlo y fructificar hongos. Ahora, ya sea el caso que a lo mejor, viven en un lugar donde las temperaturas pues están arriba de los 30 grados centígrados, entonces, ¿qué voy a ocupar para yo bajar la temperatura? Pues ayudarte con un cooler, un aire acondicionado, o en otro caso extremo, ¿qué voy a hacer para subir la temperatura? Con calentadores, estas estufas halógenas también se les conoce, calentadores térmicos, también se pueden apoyar para estar manteniendo las temperaturas, que también puedes incluirlo a un termostato donde te esté encendiendo o apagando según la temperatura que tú hayas programado. Entonces, por acá, la humedad, otro aspecto muy importante. Incluso ha pasado que puedes tener la temperatura ideal, pero si no tienes los porcentajes de humedad altos, cualquier tipo de hongo no te va a crecer, no va a llegar a desarrollarse el cuerpo fructífero, que es lo que buscamos. Ahora, los porcentajes de humedad de los distintos tipos de hongos van a rondar entre los 60 y 90%. Esos porcentajes de humedad los pueden medir. Aquí les muestro una imagen de cómo es un termohigrómetro. Te mide la temperatura y el porcentaje de humedad. Entonces, eso es muy viable, aunque sea lo más casero posible. Yo les aconsejo desde un inicio tener un termohigrómetro. La humedad, ¿cómo la puedo condicionar? Porque muchos piensan, ¿no? Pues, ¿cómo le voy a hacer para tener un invernadero y le tengo que invertir en nebulizadores, en neblina? Hay maneras caseras también de cómo hacerlo, incluso desde como vemos acá una imagen de la bolsa negra, simplemente una caja con un espacio en el interior, vamos a meter su bolsa que ya está lista para fructificar y vamos a esparcer agua alrededor, las paredes con un atomizador, con unas gotículas de agua muy finas, vamos a ahora sí que mojar, empapar de agua las paredes de la bolsa y con ello nos vamos a estar ayudando a mantener la humedad. Se cierra la caja o se cierra la bolsa, que también la puedes meter en otra bolsa, por ejemplo, como si fuera esta bolsa de basura, y la tapas, y ahí estás creando como un microclima, ¿okay? Un microclima que te va a estar ayudando a que adentro el agua se esté evaporando y eso te está proveyendo humedad. Ahora, hay otros tipos de cámaras de crecimiento, como la que vemos aquí, que es una caja que en la base tiene perlita. El perlita es un mineral que es muy, muy bueno para retener la humedad, es decir, al momento de mezclarlo con agua, este mineral se expande, por lo tanto retiene muy bien el agua y con el tiempo se evapora y eso te ayuda a tener humedad. Ahora, si tú quieres invertir un poco más, si quieres decir, ¿sabes qué? Ay, me gustan mucho los hongos o ya voy a empezar a tener un comercio en baja escala, bueno, pues voy a invertir en un tipo de invernadero que se le llama Marta, ¿okay? Invernadero Marta o crecimiento de hongos Marta. Ahí dentro de ese invernadero, como lo ven acá en esta foto, puedes poner lo que es un sistema de neblina, generadores de neblina, también conocidos como humidificadores ultrasónicos.
los cuales te van a estar creando una niebla dentro del invernadero, redireccionada con un abanico, redireccionada con un tubo PVC, para que adentro tú tengas la neblina y con ella puedes tener valores de humedad. Además de sistemas de nebulización, otra opción puede ser los sistemas de microaspersión, que son como una aspersión muy fina de agua, como si estuvieras como en un restaurante, por ejemplo, y a veces avientan como una aspersión muy fina con unas mangueritas. Esas también te pueden ayudar para mantenerle las humedades. Ahora, todo esto también lo pueden hacer un poco más controlable si adquieren, por ejemplo, controladores de humedad, controladores de temperatura, que aquí apenas se logra ver, pero está el tubo PVC con un aparato. Ese aparato lo que haces es que tú conectas, por ejemplo, tu sistema de neblina y le dices, quiero que esté el cuarto 85% de humedad. Entonces lo que hace es que si el cuarto está por debajo de los 85%, vamos a poner 70%, lo que va a hacer es encender tu sistema de neblina hasta llegar al 85%, se va a apagar. Entonces eso también te ayuda como a ahorrar la energía, a que no estés al pendiente de cómo, cuándo lo tengo que prender, y eso también te va a ayudar a tener mejor rendimiento con la estandarización de parámetros. Vamos a platicar por acá. Además de la humedad, que es importante, la ventilación. Cuando hablamos de ventilación, en este caso en el cultivo de hongos, es sacar el dióxido de carbono. Les decía, los hongos son seres vivos, por ahí expidan lo que es dióxido de carbono, entonces no queremos un exceso. Un exceso nos va a ocasionar pies gruesos, nos va a ocasionar enfermedades como bacterias, otro tipo de mohos. Entonces, por acá les pongo unos datos que son partes por millón. Si se fijan, la mayoría de los hongos va a ocupar menos 1000 partes por millón. ¿Quién te va a ocupar, en este caso de los hongos gourmet? El enoki, por ejemplo, los flamulinas, que son estos que crecen muy larguitos, el pie blanco. En este caso, ellos sí ocupan cantidades de dióxido de carbono mayores, ¿okay? Y por ahí unos me decían, pero ¿cómo le hago para meter dióxido de carbono? Porque para las plantas sí hay bolsas o generadores de dióxido de carbono, pero en cambio para los hongos, si ustedes tienen adentro, por ejemplo, en un cuarto con 30 bolsas fructificando, esos niveles de dióxido de carbono se van a ir para arriba. Entonces, es mucho más fácil, en este caso los hongos, si quieres meter dióxido de carbono, simplemente no ventilas, y si lo quieres sacar, prendes el aire. O sea, ¿qué tipo de aire? Extractores de aire que te van a ayudar también a intercambiar el aire exterior-interior, y también muy importante tener abanicos que te ayuden a recircular el aire. Igual te va a evitar que se sofoque, que aumente las temperaturas, y te va a ayudar también a disminuir el dióxido de carbono y a disminuir lo que es altas temperaturas gracias a los extractores o ventiladores. Además de la ventilación, bueno, antes de pasar a esto de la iluminación, les quiero mostrar unas imágenes. Por ejemplo, estas son ostras que no se cuidó. Bueno, en la segunda foto por ahí apenas se logra ver, pero hay una contaminación y están fructificando. Sí pueden fructificar con contaminación, sin embargo, no va a ser muy bueno el rendimiento. Por acá se les pasó ventilar, es decir, hubo un exceso de dióxido de carbono, por lo tanto, los pies crecen muy grueso. Y ese cambio de pie grueso nos va a dar menor cantidad de sombrero. Entonces también buscamos ventilar, muy importante, ya sea aún así en un cultivo casero, si lo tienen en una caja, por ejemplo, con un espacio y tienen ahí su bolsa y tienen la tapadera. ¿Cómo ventilo? Simplemente quitan la tapadera, ¿ok? Tan siquiera mínimo unos 4 veces al día. Cada vez que quitan la tapadera de la caja, vuelven a atomizar para mantener la humedad y cierran. Entonces, también son tips de muy importante ventilar, si no, no te van a fructificar los hongos, o si fructifican con exceso de dióxido de carbono, pues es cuando vas a tener formas que no, ahora sí que no son vendibles, sobre todo si te los puedes comer, pero pues en dado caso de comercializar, estás buscando ahora sí que una de las setas más bonitas para comercializar. Iluminación. Los hongos no ocupan mucha iluminación en comparación
de las plantas. Las plantas pues son seres vivos fotosintéticos, ellos quiere decir que ellas necesitan la energía solar para tener su alimento. En cambio, no, los hongos no son fotosintéticos, son heterótrofos como nosotros, necesitamos de otros componentes de alimento, de materia orgánica para tener energía, ¿okay? Y para poder sobrevivir. La iluminación sí influye, ¿okay? En el crecimiento de los hongos, pero realmente aquí vemos los luxes, ¿okay? Que se mide en este caso luxes, es muy poca. Por ejemplo, vemos cuando mucho unos 2000 luxes, mínimo unos 500 luxes, 100 luxes el inoki. ¿Cómo sé qué tipo de iluminación tengo en donde estoy fructificando? Hay una aplicación donde la pueden descargar que se llama medidor de luz, que tiene este icono que aquí tengo, y ese simplemente poniéndolo, por ejemplo, así, si lo abres, por ejemplo, el medidor de luz, si lo acercas a un foco o a una ventana, ahí te va a estar dando las cantidades de luxes. Entonces, un foco, por ejemplo, de unos 20 watts se puede dar alrededor de unos 500 luxes, es suficiente, o también puedes tener tu cultivo cerca de una ventana y que esté pegando el sol indirecto. No buscar que pegue el sol directo, ¿por qué? Porque se te puede secar el sustrato y una vez seco el sustrato no te va a fructificar, ¿okay? Entonces, muy importante no ponerlo al sol directo y sobre todo proveerle una iluminación no bastante, ¿okay? Sino que entre dentro de sus parámetros es suficiente. Por acá veo que tenemos por acá varios que están acá escuchándome. Gracias por acá estar aquí al pendiente. Igual les reitero que cualquier duda aquí que surja durante el live me pueden preguntar. Creo que por el momento no hay dudas. Entonces voy a seguir continuando. Ahí pueden seguir preguntando cualquier duda. Acá les voy a mostrar otro de los aspectos que es dentro del tema que estoy dando, aspectos de fructificación de hongos, es si ya tengo el hongo fructificando, no lo voy a dejar ahí, ¿okay? Un cultivo de hongos se necesita tiempo, se necesita dedicación, se necesita estar viendo, porque hay quienes, también me ha pasado, hay quienes dejan ahí la bolsa de cultivo y ahí la dejaron, se fueron de viaje y el hongo lo que hizo fue crecer y se fue el sombrero hacia arriba, ¿no? En caso de las ostras. O se deshidrató porque lo dejaron descuidado y no le proveyeron humedad. Entonces, esta tabla, por ejemplo, que aquí les muestro, te ayuda para identificar signos que tengas en diferentes tipos de hongos para ver qué parámetro me puede estar fallando. Por ejemplo, es una tabla que de 4x4, por acá vemos humedad baja y alta y temperatura baja y alta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo porcentajes y humedad baja? Los márgenes del sombrero se van a volver quebradizos, incluso por ahí se empiezan a ver como colores amarillos, colores cafeces. Entonces, esto nos quiere decir, o tenemos baja la humedad, hay que checar a ver termómetro, cuánto me está dando humedad, o la temperatura es muy alta. También, humedad alta, esto quiere decir que va a haber sombreros pequeños, pies largos, hay unos que van a empezarse a formar como viscoso, porque también un alto porcentaje de humedad, eso hace que se vuelva como viscoso lo que es el sombrero, y también eso te puede crear bacterias. Entonces no hay que buscar un exceso de humedad o incluso no estar mojando directamente los hongos, pues no, las setas no son igual, vuelvo a comparar con las plantas, no son como las plantas que a ellas les gusta incluso una brisita cuando estás regando las plantas. No, a los hongos hay que evitar estarlos regando directamente. ¿Por qué? Porque se puede encharcar en el sombrero y eso te va a generar contaminación. Ahora, por acá igual, mira, por acá tengo una pregunta de Jorge Bojor, que es costos de inversión para empezar como principiante. Okay, te voy a decir un promedio incluyendo el micelio, por ejemplo, dependiendo de los hongos, pero acá en México ronda alrededor de los 38 pesos el kilogramo. Eso sería una de las inversiones. Lo que es el sustrato depende en donde lo consigas. ¿Por qué? Porque puedes, en la localidad donde vives, por ejemplo, les voy a pasar un tip. Si vas a trabajar con hongos, por ejemplo, que crecen en madera,
te puedes ir con personas que hagan muebles, por ejemplo, carpinteros, donde ellos pues trabajan y te pueden surtir con bolsas de aserrín, que para ellos es basura, pero para ti ahora sí que es un tesoro donde puedes cultivarlo. Entonces son sustratos que los puedes conseguir, ¿okay?, a un precio muy bajo o incluso a una cantidad mayor a mayoreo. Entonces esa también, esa inversión depende de tú qué tanto te muevas para conseguir el sustrato a una forma ahora sí que accesible y económica. Hoy te voy a dar un monto, ¿no? Dentro de este costo de inversión también manejo ese monto. Yo te voy a decir, por ejemplo, 800 pesos, porque dentro de esos 800, además de no solo invertir en la semilla, te doy como ese promedio para ver qué tipo de bolsas vas a utilizar. Obviamente va a ser más inversión si compras unas bolsas especiales de cultivo, las que tienen filtro, a las que te compras por kilo y que no tienen filtro, pues no, eso también depende. Y esta inversión la incluyo en la cámara esta de crecimiento, que es una caja de unos 14 galones de plástico para que ahí puedas fructificar, con una bomba de acuario, que igual esto, pues yo doy cursos, igual también doy asesorías, también les puedo ayudar ahí. Igual también les digo que hay otro seminario, hay otro live aquí en el feed de Hortaméricas y ahí pueden ver formas de crecimiento. Igual si me mandan un mensaje yo les puedo compartir ese seminario de cómo hacer cámaras de crecimiento casera. Dentro de esos 800 pesos mencionaba, también se incluye lo que es vamos a decir, la cámara de crecimiento con bomba de acuario, ¿ok?, y el termohigrómetro. Entonces, una inversión para principiantes alrededor de unos 800 pesos. También doy esos 800, bueno, porque a lo mejor nada más vas a comprar 1 kilo, o a lo mejor en vez de comprar una bomba de acuario te vas a hacer de perlitas. Entonces depende el sustrato que consigas y la forma de fructificar, pero principiante 800. Ahora, si me voy a una inversión, ya que estamos en esa pregunta, si me voy a una inversión mucho más, vamos a decir, mediana escala, donde tengas un invernadero de unos 30 metros cúbicos, con un sistema de neblina, con un ducto, ese tipo de inversión te va a salir alrededor de los 2,500 pesos. ¿Okay? Igual repito, alrededor, porque depende dónde consigan los insumos y los tipos de insumos. Enrique dice, ¿influye el color de la luz en el desarrollo de las setas? Es una pregunta muy interesante porque todavía se sigue trabajando en lo que es, hay mucha investigación que está saliendo a la luz. Por ejemplo, se está viendo que en los espectros azules, en combinación con rojo, se está teniendo mayor tamaño de lo que es la seta ostra. Hay otros que no impactan, como el shiitake. Hay otros, están probando tipos de espectros, no solamente de azul y rojo, sino en combinación de verde, azul y rojo. Entonces, todavía esto se está estudiando. Yo se los comento porque es algo que incluso que si ustedes están interesados en realizar una investigación en una universidad, ese es un campo que se está viendo de mucho interés con respecto al color de la luz, porque hay algunos que sí influye en cuestión del tamaño y hay otros que están queriendo comprobarla con los componentes, es decir, con la cantidad de betaglucanos. ¿Okay? Si yo hablo de componentes. Entonces, es un tema que todavía está ahora sí que muy explotable, porque habrá que investigar, habrá que encontrar, pero tan siquiera, Enrique, por acá yo te puedo decir que la ostra sí se está viendo un tamaño del sombrero con respecto al espectro en combinación de azul y rojo. Igual, por acá también les puedo pasar, y luego si me pueden mandar un mensaje en Instagram, les puedo pasar una página donde tiene los artículos en base a la iluminación. Y por acá, Liz, ¿cómo sacar el precio de venta al público? Otra pregunta muy interesante por acá. Acá me dicen, bueno, no sé si me congelé. ¿Sí me están escuchando bien? Espero que sí. Bueno, voy a continuar. En dado caso que me trabe o algo me dicen. Por acá me estaba con la pregunta, ¿cómo sacar el precio de venta al público? Esa pregunta depende qué tanto invierto.
¿Qué tanto invierto no solamente en el material, en la semilla? ¿Qué tanto invierto de tiempo? ¿Qué tanto tiempo invierto de mano de obra? ¿Qué tanto invierto en luz, en agua? El precio lo van a poder sacar en cantidades de inversión. ¿Qué tanto? Vamos a suponer 1 kilo me sale a mí producirlo 50 pesos. Hay otras partes de México y eso depende del hongo, ¿no? Porque, por ejemplo, los ostras que se cultivan en paja de trigo, si lo compras a mayoreo, te va a salir la paca mucho más barata a que si lo compras en menuda. Entonces, también esa pregunta con respecto al precio de venta, ¿hay otros productores que venden hongos en tu localidad? Es decir, hagan una tipo como pregunta de ahora sí, ¿cómo se le llama? Empresarial, vamos a decirle, donde estén investigando si hay otros lugares que venden hongos y a qué precio, en las plataformas a cuánto lo manejan, porque eso también sería el otro punto de, yo lo voy a poner el precio de venta, este monto, vamos a decir. ¿Por qué? Porque hay otros competentes, entonces quiero asemejar precios. O a lo mejor una ventaja es que en el lugar donde estés no hay otros que vendan hongos, entonces tú ahí tienes una ventaja de, ahora sí que voy a ponerle un precio de venta que esté a favor, o sea, que yo le recupere a la inversión mínimo el 20-30%. Entonces, ya en base a eso, pues ahora sí que vas a poder dar el precio de venta. Entonces, 2 puntos respecto a esa pregunta para resumir. ¿Cómo pongo el precio de venta? Número 1, ¿qué tanto inviertes? Número 2, haz una investigación de los productores. ¿Hay alguien más que vende hongos? ¿A cuánto? ¿En cuánto se venden en la internet? ¿En cuántos yo los puedo vender? ¿A quién les voy a vender? A restaurantes, a kermeses, al público en general, ¿okay? Por mayoreo, a proveedores. Entonces también esas son preguntas que también como que te ubican hacia dónde va el negocio de hongos. Por acá, ¿y cuánto hice? No entendí. Ok. ¿Cuánto dura tiempo una vez cosechado y cómo se conserva? Muy buena pregunta. Me voy a ir para allá. Acá. Las setas en general, es decir, los cuerpos fructíferos en general. Un hongo fresco, cuando mucho en un refrigerador, producido totalmente orgánico, es decir, sin ningún conservativo. Lo vamos a dejar durante máximo un lapso de 2 semanas en el refrigerador, ¿okay? En el refrigerador. Muy importante al momento de la cosecha. Acá me voy a regresar tantito. Al momento de la cosecha, que es un tema que me estaba pasando, uno cosecha, ¿okay? Y se va directamente al refrigerador. Si no los van a vender, si no los van a empacar, se guardan en un refrigerador cualquier tipo de hongo para evitar que ahora sí que disminuya su vida de anaquel. Por acá les vuelvo a poner el tipo de almacenamiento. ¿Cómo los almaceno? Okay, cosecho, me los llevo directamente, ya sea un topper o una caja con orificios o simplemente una bolsa de plástico. Cualquiera que sea el mecanismo, nunca deberán estar cerrados completamente dentro del refrigerador. Es decir, si lo guardamos en un topper, no taparlo completamente, lo dejamos ahí medio abierto. Incluso puedes hacer como diferentes niveles de toallas absorbentes para que coloques ahí los sombreros, que eso te va a ayudar a retener la humedad, y porque luego cuando uno tapa, ya sea el contenedor, el topper o la bolsa de plástico, lo que pasa es que tienes exceso de humedad adentro de los hongos, entonces esos se van a empezar a pudrir y a decaer, así que la estética de los hongos. Entonces, nunca guardarlos tapados completamente en un refrigerador. Igual, si es una bolsa de plástico, dejarla ahí medio abierta. Nunca guardarlos cerrados, forma correcta de almacenamiento, y en cuanto se coseche, ahora sí que hay que buscar lo ideal, sería empacar y distribuir. En dado caso que no se vayan a vender en fresco, hay otra opción en donde ahora sí que aumentas
su vida de anaquel, y esto es deshidratando las setas. Estas pueden ser en un deshidratador, en una cámara de secado, en unos 40-50 grados centígrados durante 24 horas. Y ya una vez secas, ya los hongos deshidratados te van a durar hasta un año, incluso hay algunos tienen 2 años, siempre y cuando se guarde bien en un topper sellado, bueno, en un frasco de vidrio sellado muy bien, y ahí puedes guardar tus hongos deshidratados y ya después los vuelves a hidratar, por ejemplo, para una sopita o para cualquier plato que ustedes quieran hacer. Por acá, una vez cosechado, se debe bajar el calor de campo antes de refrigerar para aumentar la vida de anaquel. Sí, en caso, bueno, muy buen punto, porque en caso de, por ejemplo, yo que me encuentro acá en la parte norte de México, son muy altas las temperaturas, entonces en este caso no se recomienda dejar un tiempo antes de refrigerar, porque ya con el calor ya se empieza ahora sí que a perder la humedad, ¿okay?, que es necesaria también al momento de refrigerar, no un exceso, pero también a decaer las formas. Dice, el calor de campo, hay quienes lo dejan un ratito, que quiere decir cosechan, ¿okay?, en estas cajas de plástico que tiene, no me acuerdo cómo se llaman, las cajoneras, y hay quienes lo dejan ahí, vamos a decir, mediodía, y ahora sí, ya después lo meten a refrigerar. Yo en mi experiencia, yo lo que es cosecho y lo meto a refrigerar en cuanto lo cosecho. Por acá, no sé si haya más dudas. Voy a estar acá finalizando lo que es la presentación de almacenamiento. Es ideal por ahí cosechar los hongos, justo que por acá me faltó, antes de que curven sus sombreros hacia arriba, ¿okay? En este caso las ostras crecen en racimo, entonces en un racimo van a tener diferentes formas de sombrero, y la más grande, un hongo maduro, es que el sombrero lo va a ir haciendo hacia arriba porque lo que quiere es expulsar las esporas, entonces también su vida de anaquel disminuye si no se cosecha a tiempo, es decir, si el sombrero del hongo ya está hacia arriba completamente, ahí cuidado, se nos está yendo a un hongo maduro, entonces ahí estaríamos reduciendo su vida de anaquel. Por acá, Marian, ¿qué tipo de ostras te recomiendas cultivar? Ya que hay muchos colores, pero ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es principalmente los parámetros. Por ejemplo, si tú vives en un lugar cálido, Marian, el Pleurotus yeyamur, el Pleurotus rosa, te puede crecer en climas cálidos, es decir, te puede crecer alrededor de los 28-30 grados centígrados. Entonces, si tú tienes esas condiciones, yo te recomendaría que fructifiques la Z variedad rosa. ¿Qué pasa con el blanco? Lo que es blanco, crema, el blanco, si tú estás buscando ostras de gran tamaño de sombrero, es muy buen competitivo. Te puede fructificar, es muy buen competidor, te puede fructificar en un rango entre los 15, 25, incluso 27 grados centígrados. Esa sería la ventaja también, dado caso que tú quieras tener buen tamaño de sombrero y buen competidor, elegiría el ostra blanco. Ahora, con respecto al ostra gris, verán, creo que por acá les puedo mostrar acá yo les muestro por acá un empaque. Por ejemplo, este es un empaque de tipo plástico, pero si se fijan, acá les hacemos orificios para permitir la ventilación de lo que son las setas. Ese es un mix de setas. Entonces, si yo les saco acá, por ejemplo, esas son rosas, por acá. Esas son rosas, entonces estas nosotros que por ejemplo apenas que estamos aquí en Sonora bajando las temperaturas, este es un hongo de climas cálidos, entonces para nosotros es muy viable cultivar este hongo. Por acá tenemos otra variedad, porque ahorita me mencionabas como que las diferencias, bueno, esto ya está, lo he usado así para mostrar. Este es un tipo de ostra blanca, entonces si se fijan el sombrero, si yo comparo acá, el sombrero es mucho más grande, ¿no? A los sombreritos de Entonces, ese sería también parte de
de la comparación de tipos de hongos. Pero si yo, por ejemplo, con el hongo que inicié, María fue con el ostra blanco, ¿okay? Y ya fui probando otros tipos de hongos. El amarillo es muy rico, pero la desventaja de este es que al momento de cosecharlo es muy frágil, entonces se rompe muy fácil, pero es muy rico, tiene como un ligero sabor a nuez. Entonces, Pleurotus o striatus, ya sea variedad gris o blanca, con esa empezaría. No sé si haya alguna otra pregunta con respecto a aspectos de fructificación de hongos o el cultivo de hongos. Voy a hacer por acá un paréntesis. Los invito por acá a los cursos de hongos. Además de comestibles, hay medicinales. Está el curso de producción de champiñón, el de hongos gourmet, donde se ven todas estas variedades de shiitake, maitake, nameko, piopino, enoki. Y además se ven pues diferentes maneras de fructificar, diferentes tipos de sustrato, el tratamiento de sustrato, tiempos de incubación de cada uno de ellos, rendimientos. Entonces, ¿están interesados? Pues les pido ahí que me manden un mensajito ahí en inbox de Hortaméricas preguntando por los cursos, y vamos a hacer un giveaway para ver quién se gana uno de los cursos de hongos comestibles, que igual ahorita también les informo que hay un paquete de promoción de las grabaciones, es decir, están al 2x1. Si tú adquieres por 720 pesos, adquieres las 2 grabaciones de hongos comestibles, de hongos gourmet y producción de champiñón, además de certificado avalado por la Secretaría de Trabajo, además material de lectura, y los puedo agregar ahí a grupos de post asesorías. María dice, si se nos están secando un poco los primorios, ¿es por humedad o qué puede ser? Sí, muy probablemente sea por bajos porcentajes de humedad. Yo te recomiendo tener tan siquiera un termohigrómetro, que es lo que te está diciendo, lo que te va a estar apoyando qué temperatura y qué humedad tienes. Entonces es muy importante. Entonces la pregunta, la primera en contestar la siguiente pregunta, y también les voy a pedir que tomen una captura de pantalla en cuanto respondan. En contestar la pregunta, bueno, fácil, es esa regalada. ¿Cuáles son los parámetros que debemos de cuidar al momento de fructificar hongos? El primero en contestar se lleva el premio de uno de los cursos de hongos. Ok, veo que están saliendo preguntas, pero veo que todavía no están contestando la pregunta del giveaway. Ok, quiero que me digan los que mencioné. Por aquí veo algunos. Ok, por ahí faltan parámetros. ¿Cuáles son los parámetros para cuidar la fructificación en hongos? Antonio está más cerca, te faltó uno. Es más, les voy a dar un tip. Son 4 parámetros que debemos de cuidar al momento de fructificar hongos. Ok, por acá veo temperatura. Muy bien, por acá Cuauhtémoc Estreguero es el que la contestó primero bien. Lo correcto es, humedad, temperatura, CO2 y luz. Muy bien, acá te voy a tomar igual una fotillo. Es el correcto. Esos serían los 4 parámetros. Por ahí había unos que mencionaban solamente luz, temperatura. Sin embargo, acuérdense que son 4. Muy importante ventilar, muy importante también para no tener exceso de dióxido de carbono en la fructificación. Por acá Alessandro también, saludos, por acá un exalumno. Muy bien, acá el que se llevó acá el premio fue Cuauhtémoc, entonces te voy a pedir que me mandes un inbox ahí en Hortaméricas. Y antes de irme voy a contestar acá unas preguntas que estuvieron surgiendo. Las estoy buscando. ¿Cómo podemos mantener, dice, cómo podemos mantener la humedad en el cuarto de fructificación?
¿qué tipo de sistema estás manejando? Por ejemplo, si estás manejando un sistema de neblina, es uno de los que puedes tener mejor mantenimiento de humedad, sistemas de neblina, y conectados a un controlador de humedad. El controlador de humedad lo que va a hacer es un aparato que tú conectas a tu sistema de neblina o puedes tener tu sistema de microaspersión, y ese aparato lo que va a estar haciendo es que tú le dices, quiero que esté 85% de humedad en mi cuarto. Entonces, una vez conectado tu sistema de nebulización, lo que va a hacer es, se va a prender cuando ese 85% esté por abajo. Y una vez alcanzado el 85% de humedad, se va a apagar. Entonces, esas son formas de cómo puedes mantener la humedad. Controladores de humedad, hay una marca que se llama Inkbird. Entonces, eso lo pueden buscar en las plataformas, y cuesta alrededor de unos 2,000. Hace rato que no lo reviso en cuánto está, pero eso te puede ayudar a mantenerla. Ahora, ¿cómo proveerla? Mencionaba, hay sistemas de neblina y hay sistemas de microaspersión, o hay quienes viven en lugares ahora sí que muy húmedos, y simplemente regando lo que es el piso, por ejemplo, las paredes del cuarto donde estén, eso también te va a otorgar humedad. Ahora sí que una manera manual y una manera económica, en vez de estar invirtiendo en sistemas de neblina, sistemas de microaspersión, simplemente haz una regada al cuarto. Eso siempre y cuando sean lugares, ahora sí que sean húmedos. Antonio, ¿recomiendas algún proveedor aquí en México que venda equipos para mantener las condiciones en la cámara de fructificación? Equipos, no sé si te refieres, por ejemplo, a los controladores o a un tipo de parámetro en especial, pero equipos, por ejemplo, en controladores de humedad, controladores de temperatura, esos se los pueden encontrar en plataformas como Mercado Libre, Amazon. Ok, por acá me están preguntando, ¿cómo se llama el aparato? Somos nueva en esta área, me equipo yo. Acá les vuelvo a repetir, es controlador de humedad Inkbird. O sea, I latina NK, I latina BRD. Aquí quiero poner... ahí terminando el live me pueden mandar mensajes y ahí se los voy a poder escribir, porque acá no me deja por acá comentar. Entonces, pues muchas gracias por estar por acá conmigo en el live. Espero que les haya gustado. Si quieren escuchar otro tipo de seminarios gratuitos de hongos, me pueden comentar igual qué tipo de tema les interesa, para yo estarles platicando de este tema. Igual les reitero que una promoción de grabaciones 2x1, 720 pesos, obtienes 2 grabaciones, la de champiñón y hongos gourmet. Y también los invito a revisar el contenido de Hortaméricas. En nuestra página de Instagram pueden ver diferentes seminarios gratuitos, y también a que revisen los cursos. Además de hongos comestibles, hay medicinales, granjas verticales y otro tipo de temas de hortalizas. Entonces, muchas gracias por sus comentarios, gracias nuevamente por estar por acá, espero que les haya gustado. Y este live se va a quedar guardado, y cualquier duda estamos a la orden. Bonita tarde.